Bueno, muy buen día para todos. Sean bienvenidos a este live de academia, donde se van a tocar temas relacionados con herramientas BIM para infraestructura. Va a estar presidido por nuestro consultor BIM Juan Diego Pareja y el ingeniero Ricardo Osorio. Recuerden, por favor, mantener apagados sus micrófonos. A la medida de que se vaya desarrollando el live, pueden ir haciendo sus preguntas por medio del chat y finalizando el mismo, desarrollaremos las respuestas pertinentes a cada pregunta. Entonces, bienvenidos y continúa Juan Diego. Bueno, gracias, Daniel, muy amable. Bueno, bienvenidos a todos. Esta es nuestra segunda entrega sobre el tema de la digitalización, eh, que es el tema, digamos, hacia donde tiene que ir la industria en estos momentos. Particularmente, infraestructura tiene un gran reto, a pesar de que se vienen usando herramientas de digitalización ya hace bastante tiempo, pero el tema hoy es cómo se integran todas esas herramientas y básicamente ese es nuestro tema para hoy. Tengo un invitado muy especial, como lo menciona Daniel, es el ingeniero Ricardo Osorio, es un colaborador de hace muy buen tiempo con nosotros acá en IAC. Es una persona con vasta experiencia en el tema de proyectos de infraestructura, es consultor. Y bueno, bienvenido Ricardo, gracias por estar acá conmigo. Quisiera comenzar como haciendo un pequeño resumen de lo visto, de lo que discutimos un poco, como para ir entrando en ambiente en la sesión pasada, para ir calentando un poco motores con relación a lo que vamos a hacer hoy, que está como más enfocado al uso de las herramientas ya aplicadas en el proceso de infraestructura y pensándolas en términos de BIM, que eso es lo que creo que debemos orientar todo lo que sabemos. Así que espero que lo disfruten y le saquen provecho a este espacio. Bien, entonces comenzábamos mostrando un poco como el tema de las herramientas. Voy a apagar un poco el volumen acá porque no vamos a ver todo el video. Están integrando todo lo que hacemos hoy en día, ¿sí? De proyectos de cualquier naturaleza. O sea, la arquitectura no es una cosa que sea independiente y, digamos, un poco indiferente a lo que tiene que ver con la infraestructura. De hecho, la infraestructura es la forma que empiezan a conectarse en todas las ciudades y es un paso importante en la integración de todos los proyectos, que esa es la forma en que debemos pensar hoy. Cuando, tenemos más problemas cuando hacemos proyectos aislados. Eso es un poco la historia de nuestro país, que nuestros proyectos eran un poco aislados, se enfocaban en el proyecto como tal, pero no en cómo ese proyecto se comunica con los demás espacios y los demás servicios que tiene que ofrecer una ciudad a sus habitantes. Y si ampliamos un poco más el concepto, entonces vamos a pensar cómo las ciudades se empiezan a interconectar entre sí y ya el tema del territorio empieza a jugar un papel fundamental. Y es por esto que los proyectos de infraestructura pues tienen cada vez más vigencia y más importancia. Siempre lo han tenido, pero hoy en día lo más importante es la digitalización. Y me parece que en estos tiempos de dificultades que estamos pasando, increíbles, pues que estemos viviendo este tipo de cosas, digamos, por más experto que se sea, nunca se veía como una posibilidad, pero no como tan latente, y eso es nuestra realidad hoy. La tendencia global, yo no sé qué tanto afecta pues la situación actual, pero nos estamos llenando de personas. Entonces, para poder mantenernos activos, vitales, saludables y comunicados, lo que tenemos que hacer es desarrollar proyectos de infraestructura y dadas las circunstancias actuales, hoy más que nunca es importantísimo ser eficientes y productivos en lo que hacemos. Esa es nuestra realidad actual, es la única forma de supervivencia actual. Muchas cosas tenemos que hacer para lograr este tipo de situaciones, dado que la complejidad de proyectos cada vez es más grande y si siempre se trabaja de esta manera, un poco separados, un grave riesgo pues de entrar en pérdidas y perder dinero en los proyectos, lo cual en los casos de los proyectos de infraestructura nos importa a todos, porque la mayoría, por no decir que casi todos los proyectos de infraestructura somos socios. Cuando pagamos impuestos, cuando somos parte de una sociedad, somos socios de los proyectos de infraestructura. El Estado es quien los contrata, entonces nos interesa mucho que esto sea algo hecho con muchísima eficiencia. Es indudable que hoy en día estamos conectados, es lo que nos mantiene como en este momento integrados como sociedad, básicamente, sí, dejar de los que tienen núcleo familiar muy consolidado, con sus familias muy directas, conviviendo y compartiendo estos días, es una fortuna, pero frente a la sociedad actual es pensar que estamos separados y simplemente pues esto nos mantiene vivos. Hemos crecido un montón de los años
80, mediados, principios de los 80, esto de la computación era una cosa sumamente novedosa, no ha pasado tanto tiempo, es el último cuarto del siglo pasado. Sí, ya estamos llegando acercándonos poco a poco al primer cuarto de este nuevo siglo, o sea que ha pasado un montón de tiempo pues para el tiempo humano, pero en realidad estamos como con todo este problema, lo que tenemos que avanzar. Lo que mencionaba antes, la conexión es lo más importante. Y digamos que el punto en común en donde encontramos todas estas tecnologías y nos encontramos todos hoy en día está radicado básicamente en la nube, como se ha denominado, a una conexión entre distintas máquinas capaces de almacenar información a las cuales podemos acceder todos. Sí, la nube está mucho más aterrizada de lo que creemos. Las comunicaciones sí pueden viajar vía satélite, pero también el cable submarino es el medio de comunicación entre los países y continentes en este momento. Ser las ciudades, siempre me encanta este video, siempre digo que me encanta, pero es que me parece muy bien hecho, pero muestra, es un poco el mundo como está en la actualidad, sí, yo creo que estamos llegando a una era nueva de la historia de la humanidad y del propio planeta, en donde el ser humano es el ente transformador. Antes eran como hechos relevantes, como eran glaciales y ese tipo de cosas, ahora el ser humano es el que ya ha transformado el planeta. Hay datos de que hay más árboles sembrados por el ser humano que árboles de la naturaleza. Bueno, algunos ejemplos que estuvimos repasando un poco, como con relación a los proyectos de infraestructura, como han sido casos de éxito total, es cierto, de muchas personas conectadas con responsabilidades de aprobación de diseños, cómo pueden conectarse, si en proyectos de esta naturaleza la gente que aprueba normalmente no está ahí pegada al proyecto, entonces esto ya es un ahorro de tiempo significativo en las comunicaciones, en lograr las aprobaciones y hacer que el flujo de trabajo sea ininterrumpido. Una aprobación antes podía tardar semanas, meses, que un personaje pudiera llegar a una reunión desde otra ciudad y poder participar. Pues mientras más grande el proyecto se estiran normalmente más los tiempos. Entonces, se decía que era pues por poder estudiar mejor la información y claro, pues si la información era muy, digamos, muy básica, entonces no había forma de poder hacer un análisis tan rápido como hoy en día la sistematización nos los permite, ¿cierto? Entonces este tipo de cosas hace que estudiar los proyectos y todo pues se reduzcan un montón, ¿sí? El resultado de todo esto pues hay cifras que provee Autodex como, aquí me adelanté, como esta que dice que existe un promedio de un 20% de reducción de ahorros de tiempo en la planificación de los proyectos. Entonces, eso es algo que es demasiado dinero. Yo siempre sostengo que cualquier proyecto de construcción, sea vertical o horizontal, lo que más cuesta es el tiempo. Entonces, un mejor aprovechamiento del tiempo, tomar decisiones informadas, eso obviamente nos va a ayudar un montón a que todos podamos integrarnos. Hay más proyectos pues, y más beneficios que han obtenido durante todo este tiempo. Bueno, hay alguien acá que está. Vamos a cerrar esto. Listo. Continuemos acá. La misma situación, ¿sí? La misma idea de reducción de costos basado en análisis, en reunión, en poder. Yo quiero hacer énfasis en lo que está aquí en el videito en el lado izquierdo, es que la planificación, más bien el diseño y planificación de la construcción es una tarea que es muy, muy grande, muy importante para la ejecución del proyecto. El diseño del proyecto no termina cuando se define la forma, las capacidades, las funciones, la distribución espacial, los acabados o la estética o la forma del proyecto. Esa es una parte del diseño del proyecto. El diseño del proyecto continúa cuando ya se ve el constructor la necesidad de diseñar aquellos elementos y aquellos momentos en los cuales tienen que entrar a participar distintos componentes del proyecto, como pues la ubicación de grúas, almacenes de materiales o depósitos de materiales internos, circulación de transportes internos, ubicación de servicios complementarios para pues, el bienestar de los trabajadores, el análisis de los riesgos, tener un control del
del presupuesto del proyecto efectivo, un control sobre la ejecución del proyecto como tal desde el punto de vista técnico, que sí se estén cumpliendo y aplicando las especificaciones para no cometer errores que puedan poner en riesgo el proyecto y pues vida de las personas. Todo este tipo de cosas es otro diseño, es otra tarea que hay que realizar y es bien dispendiosa en todos los ámbitos, no solo puede ser de proyectos de edificaciones verticales, sino también en proyectos de infraestructura, como vamos a ver pues más adelante con el tema de los puentes. Bueno, el futuro de las cosas pues está muy basado en que podamos tener un proyecto evaluado, ¿sí? En digitalizar los procesos y evaluarlo en todo su ciclo. Aquí parece lineal, pero en realidad lo que queremos es pues que sea un proyecto más circular. Luego nos metimos como en la idea de cómo son los flujos de trabajo clásicos para proyectos de infraestructura. Como también mencioné anteriormente, pues el Estado suele ser el cliente 1A, quien para poder el Estado sacar una licitación y ofrecerla, tienen que haber unos diseños preliminares. Esos diseños suelen ser hechos o con mucha antelación o bajo unas condiciones que no brindan como la confianza suficiente o no tienen la información actualizada para poder proceder con la construcción. Entonces el constructor se ve obligado a realizar nuevos estudios y eso hace que todo se meta más en tiempo. Y como todo está separado, todo está segregado en un archipiélago que se comunica únicamente por un medio de comunicación, entonces la información no fluye ni está dispuesta tanto como se debe y produce este tipo de situaciones, ¿sí? Ambos tienen razón desde su perspectiva. Es un concepto que hace perder mucho tiempo dentro de los proyectos. Es una caricatura un poco light, pero en realidad lo que sucede es eso. Las personas y analizando la información y cuando no se comparte simultáneamente, pues pueden tener razón ambos desde su perspectiva. Bien, lo mismo ocurre con esto, sí, una cosa es lo que quiere el cliente y otra cosa finalmente lo que termina haciéndose por muchas necesidades y básicamente pues también por comunicación, porque si el cliente no comunica claramente lo que necesita, las soluciones proyectadas no se ajustan exactamente a lo que necesita, entonces tienen o se interpretan pues de otra manera y así sucesivamente. Es el popular juego infantil del teléfono roto. Bien, y esto es lo que mencionaba anteriormente, lo de la comunicación que no es fluida por causa misma de que puede que usemos herramientas digitales, pero no estamos conectados. Entonces, el concepto ahora se basa en lograr un punto de unión, de comunión de información, que yo lo he representado con este esquema en donde la información total del proyecto debe estar en un sitio que tenga la capacidad de gestionar el acceso a esta información. Sí, gestionar entonces es otorgar permisos, asignar roles, tener cierta capacidad automática de control de versionado de la documentación, poder tener la información complementaria que se pueda acceder de la mejor manera. Entonces, los diferentes actores pueden acceder a él, pero en los proyectos de infraestructura es muy importante el rol que ejecuta la interventoría del proyecto, porque pues es la que defiende los intereses del Estado, es como nuestro representante dentro del proyecto, ¿sí? Es la que regula que se esté cumpliendo las especificaciones y objetivos del diseño y un control del presupuesto. Entonces, para eso, alrededor del proyecto, hoy en día, y también por hechos ocurridos, pues, infortunados de hace unos años, como con el tema de Space y estas cosas, y la nueva aparición de nuevas leyes que regulan el relacionamiento entre quien construye y quien controla, debe ejercerse una labor más, la interventoría de ejercer una labor mucho más preponderante, más decidida dentro de los proyectos. Está obligada a intervenir en el modo de comunicación. Este es el esquema propuesto donde la información está en el centro, contratistas de diferentes índoles están alrededor de la información y la línea punteada pues quiere decir que tienen una forma de comunicación que entre la información y ellos va a estar siempre la interventoría. El Estado, por su doble rol de ser cliente que solicita y de ser ente regulador, pues también va a estar allí, pero por ser ente regulador y ser normativo, entonces lo que pasa es que tiene una comunicación directa a la información, pero también está arreglado por la interventoría, quien le tiene que pues, rendir cuentas. Entonces, este es como un esquema propuesto de comunicación, pero ¿cómo operaría eso? Bueno,
todos hemos usado un Google Drive, hemos usado un Dropbox, hemos usado algunos otros medios, Box, tal vez, se me ocurre, bueno, muchos sistemas de repositorio, hay algunos que son privados, algunas compañías han venido comprando almacenamiento en la nube, Amazon ofrece, hay muchas compañías que lo ofrecen, que tienen distintas capacidades de almacenamiento y ofrecen distintos sistemas de seguridad, como repositorio en diferentes continentes, respaldo, pues, o más bien respaldo en diferentes continentes, ese tipo de cosas. Pero digamos que para información específica de diseño que contiene archivos de diseño es muy importante que esto se dé en una plataforma que sea capaz de almacenar la información y gestionarla, pero también ofrecernos visualización y herramientas de análisis. Eso también afecta positivamente el tiempo y mejora sustancialmente los resultados del diseño. Un proyecto con mayor nivel de información, o sea, disminuyendo la incertidumbre, es un proyecto que va a fluir más rápidamente, se van a poder hacer análisis más confiables y se va a poder hacer una ejecución de la construcción mucho más eficiente y productiva. Entonces, este es el esquema típico que debiera pasar, ¿sí? Que digamos que viene a ser esta misma representación, ya un poco más gráfica, más interesante, en donde en ese esquema circular no es un esquema lineal. Entonces, hay un inicio de proyecto, están unos diseños conceptuales, se desarrolla la ingeniería básica, primaria, capaz de verificar si el proyecto puede ejecutarse como el diseño conceptual así lo requiere o lo demandó, ¿sí? Y donde la socialización con la comunidad surte un efecto. Ese diseño posteriormente ya pasa a un tema más técnico, donde hay un desarrollo digamos, más detallado o un cálculo más certero sobre los componentes del proyecto, incluso de las instalaciones. Luego pasa una parte de análisis de diversos índoles para los proyectos de infraestructura, como carreteras o viaductos, ese tipo de cosas, pues tienen un análisis de diferente índole, incluso pues el tema como de las represas y ese tipo de cosas también tiene análisis de tránsito estructural, energético. La simulación es algo muy importante en este momento. Entonces, bueno, ya esas son las herramientas que nos vamos a enfocar nosotros, como en el tema de simulación, de fabricación y de empezar a proveer modelos para construcción. Y un aspecto muy importante que tenemos que considerar de una vez, quizás nos tome más tiempo, pero yo quisiera invitar a una situación. Esto no lo vean como una cosa del futuro. Yo estoy contando lo que debe hacerse hoy. Hoy hay herramientas para hacer esto. El mundo de la infraestructura, al igual el mundo de la construcción, ha estado afectado por una especie de estancamiento en temas de procesos de digitalización. No pasan más allá del uso de herramientas en forma individual, sabiendo que hoy en día lo que tiene que hacerse es tener como un pensamiento colectivo y encontrar puntos en comunión. Y para poder trabajar bajo este esquema circular, pues se requiere unas reglas de juego. Es como diseñar un idioma. Yo no puedo solo hacer un idioma que funcione para mi compañía. La idea sería que nos pongamos de acuerdo sobre cómo serían las reglas gramaticales, las expresiones en términos generales, los vocablos y cómo se llaman las cosas para poder que entonces empecemos a entendernos todos, lo cual parece muy completo, pero dígame, en proyectos de 150.000 millones de pesos, 250.000 millones de pesos, ¿cómo no tomarse el tiempo para hacer esto? El tiempo que se invierta en estos aspectos es fundamental para el éxito del proyecto y para poder lograr desarrollar más la información de tal forma que a la hora de ejecutarlo estemos muy claros sobre lo que tenemos que hacer y podamos pedir la información en los términos que la debemos pedir. Porque al final, si todo eso se hace durante la ejecución del proyecto, vamos a poder incorporar información real de cómo están quedando las cosas que van a ser de gran utilidad a la hora de administrar el proyecto y poderle hacer mantenimiento y operarlo adecuadamente. Ese es otro tema. Nosotros los proyectos de infraestructura son proyectos que en realidad nunca terminan, sino que pasan de fase, ¿cierto? Una carretera, por decir algo, siempre va a estar mejorándose, una carretera siempre va a haber que hacer tareas de mantenimiento, una carretera va a tener que hacer tareas de prevención o adaptarse a nuevas tecnologías, como que no solo sean autopistas vehiculares, sino de información. Porque, bueno, hay que aprovechar que se coloniza o se controla un territorio para poner otras infraestructuras montadas en una. Entonces sería una estructura polivalente, lo cual sería muy útil, ¿no? Si lo pensáramos de eso, si somos capaces de pensar con más visión, entonces podemos aprovechar eso.
no recuerdo la fecha, pero yo creo que cuando se hizo el Golden Gate de San Francisco, el diseñador y los ingenieros que participaron del proyecto tuvieron que ir a defenderse ante el Estado, ante como una especie de consejo estatal, no recuerdo el nombre, es porque lo están haciendo demasiado grande. Decían, ¿para qué? Bueno, ¿para qué? Es una infraestructura que aún hoy se usa. Entonces es muy importante que en proyectos que cada vez son más complejos tengamos que pensarlos mejor para garantizarles una mayor vida útil, no solo por beneficios financieros, sino ecológicos. Sí, es mucho más ecológico un proyecto capaz de transformarse en el tiempo y responder a nuevas formas de habitar y necesidades de las ciudades. Pero eso solo se logra si hay una visión detrás del proyecto. Estos sistemas de autopistas complejos, siempre es complejo pensar qué sucede ahí abajo, pero si no lo simulamos, si no lo vemos de esta manera, no vamos a poder abordar el problema adecuadamente. Bueno, por aquí pasamos también viendo unas cifras del sector, de cómo han venido aumentando. Es una nueva tendencia de cómo aumentan y voy a pasar más rápido por estas partes, cómo se logran este tipo de cosas para poder trabajar en proyectos que son mucho más concisa la información. Ahora bien, vamos por acá. Entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, la idea cómo arrancaría, ¿cierto? Entonces, los proyectos, digamos que en un mundo conectado, y con ideas conectadas, pues sería importantísimo que tuviésemos un centro general de información que fuera capaz de servirnos como punto de partida para evaluar los proyectos. Y ahí es donde quiero invitar pues, a saludar a Ricardo. Ricardo, muchas gracias por estar acá. ¿Me escuchas? Ok, Juan Diego, muy buenos días a todos, claro que sí. Bueno, qué bueno, Ricardo. Entonces, como hemos estado haciendo esta introducción, pues la idea un poco es que digamos, contemos cómo es que se desarrolla un proyecto de infraestructura y cómo debe desarrollarse hoy en día. Y máxime que ahora para el 2021, pues la versión ya está disponible de todo el tema de la AS Collection incluyendo las herramientas de infraestructura. Y estas nuevas capacidades vienen a trabajar precisamente en un tema como es la conexión de los distintos actores que participan de los proyectos. Entonces, Ricardo, ¿cómo es el tema de iniciar un proyecto para infraestructura? ¿Cómo debemos hacerlo hoy en día? ¿Cuál crees tú que es la forma de empezar a abordar este tipo de proyectos? Bueno, inicialmente uno de los desafíos, de hecho, dentro del contexto BIM, ¿verdad? Tenemos unos desafíos importantes. Dentro de esos está, bueno, esto que ya les comentaba Juan Diego en su momento, que es la idea de la conectividad. Entonces, ¿qué necesitamos? Un repositorio central desde donde podamos manejar no solamente esa concurrencia, los accesos, las seguridades, sino evitar los dobles esfuerzos, evitar las interferencias, Listo. manejar el control de cambios, etcétera, ¿cierto? Entonces eso involucra pues un orden específico, involucra unos estándares, involucra un manejo ordenado de los documentos, ¿cierto? Que en O sea este que hay que caso llegar como a un acuerdo, o sea, entre los actores lo que tenemos que hacer es empezar como a conversar de qué manera se va a empezar a controlar la información. exactamente, nos reunimos, nos ponemos de acuerdo cómo es que vamos a organizar nuestra información que va a circular todo el tiempo a lo largo de nuestro proyecto. ¿Y crees que el punto de partida es un software como InfraWorks, que viene como a empezar a darnos los primeros datos necesarios para trabajar con esto? ¿Cómo es la operación con este software? ¿Cómo Ok, comienza uno? inicialmente, ¿qué pasa? Realmente, ¿qué tenemos por desafío? Si tenemos un punto de planeación, ¿cierto? En un momento dado, estamos explorando alternativas, por ejemplo, tenemos una herramienta como Infra. Infra puede entrar en varios estadios. Inicialmente, en este, aplica como una herramienta de diseño conceptual con su visualización, o sea, con la visualización del diseño en un mundo real, en un contexto real, digámoslo Ok. así, ¿verdad? Eso, ¿qué nos facilita? Nos permite un análisis ya en una visión muy real de un modelo 3D, nos permite tomar decisiones, nos permite evaluar alternativas en un momento dado, y eso acelera este proceso en su momento. Es fundamental hacer este ejercicio. Usualmente no se hace
a cabalidad este ejercicio de Sí, evaluación de alternativas. en términos generales, toma demasiado tiempo bajo métodos tradicionales poder capturar la información para tratar de hacer unos modelos iniciales que nos permitan previsualizar cómo quedaría un diseño. Bajo métodos Es tradicionales es muy complicado. exactamente. Hoy con estas herramientas, ¿qué pasa? Autodesk, por ejemplo, actualmente pues tiene un convenio con Microsoft Maps, ¿cierto? Con DSM para poder obtener imágenes y modelos del mundo. Entonces, tipo Google Earth. Entonces, de alguna manera también podemos, sobre una información pues indirecta, no de la precisión aplicable a una fase uno de un proyecto, pues fácilmente podemos integrar esa información y sobre ella, ya con herramientas específicas para diseño vial, para manejo de aguas, para manejo de estructuras, podemos hacer propuestas, desarrollar propuestas, Ok, ¿cierto? Medirlas, evaluarlas, aquí visualizarlas y tengo una pregunta. compartirlas. Aquí tengo una pregunta, Ricardo. Entonces, cuando te refieres no con la precisión necesaria, pero sí confiable, o sea, yo no puedo hacer una ingeniería de detalle con la información de InfraWorks, pero sí tengo las bases suficientes como para que ese proyecto en realidad pueda ser ejecutable. Exactamente. Por ejemplo, si mi expectativa a nivel de fase uno tiene un nivel de precisión en las cantidades esperadas, o sea, yo espero un nivel de precisión en esas cantidades, mientras esté dentro de esos rangos esperados, esa información va a ser, para mi rol, confiable. En ese Ok. sentido podemos hablar de información confiable. Y como lo muestran estas imágenes, pues que sobre un mismo proyecto, pues tratar de evaluar diferentes alternativas, cuál es la más eficiente en términos de flujo vehicular y el impacto que puede tener. Mira aquí, por ejemplo, se está estudiando el impacto que puede tener colocar un apoyo de ese puente en la mitad de una vía rápida que aparenta ser esa, pues eso sería temas de mucho análisis. Y precisamente InfraWorks viene a apoyar en ese sentido. Entonces, si te he entendido bien, Ricardo, la idea un poco es que con acceso fácil a imágenes, o sea, que no tengo que hacer levantamiento topográfico para esas fases iniciales del proyecto, sino que con la información disponible por InfraWorks puedo empezar a conceptualizar, por lo menos, y empezar a estructurar un proyecto. Así es, exactamente, Juan Diego. Qué Y bueno. voy a contar con una serie de herramientas. Por ejemplo, voy a contar con una herramienta de simulación de tráfico, voy a contar con herramientas de optimización de rasantes, o herramientas, por ejemplo, con la definición de cuencas para la determinación de obras Esa sigue hecha a siendo mano. InfraWorks, ¿no? Todo esto es InfraWorks. ¿Qué ha sucedido con esta herramienta? Esta herramienta nace como una herramienta de diseño conceptual, como les comentaba, con una visualización, ¿cierto? De ese diseño en su entorno, claro. Pero han venido migrando, muy rápidamente ha venido migrando a convertirse en una plataforma BIM. Y en ese orden de ideas, ¿qué ha hecho Autodesk? Le ha incorporado módulos especializados, en este caso para la infraestructura, porque fue hecho para esto, para las obras de infraestructura. Entonces ya le introdujo un módulo especializado en puentes, un módulo especializado en vías, un módulo especializado en aguas. Y sigue y evoluciona cada uno de esos módulos adicionalmente. Ok. Procesos que van a requerir mucho recurso de hardware en un momento dado, los está convirtiendo en servicios web. Así que el tema cada día va evolucionando mucho más en ese orden de cosas para que cumpla su rol el InfraWorks. Ok, bueno, aquí estamos viendo un poco como el panorama de lo que plantea las herramientas de Autodesk para desarrollar proyectos de infraestructura. Aquí particularmente lo están colocando dentro del marco de generar carreteras y autopistas, y lo que propone es que en unas instancias iniciales, cuando se está haciendo el levantamiento topográfico, se pueda usar una herramienta como ReCap Pro. Sí, ReCap Pro que sí ha estado como más disponible. ¿Cómo interactuaría entonces imágenes o información de ReCap Pro con InfraWorks, o son temas separados? No, ok. ¿Qué sucede? Normalmente hace un momento hablábamos de que podemos tener información indirecta rápidamente sin necesidad de un recurso topográfico para hacer evaluaciones de alternativas en el momento dado, pero las exigencias o los requerimientos para esa evaluación de alternativas podrían estar significando más precisión en el modelo topográfico. Tengamos en cuenta que para el caso Suramérica, lo que nos puede ofrecer tanto Google Earth como el recurso que podemos tener en InfraWorks, nos ofrecen unos modelos topográficos hechos a partir de una grilla 30 metros, de 30 por 30. Esto a nivel
digamos, a nivel de detalle, podría estar significando unas desviaciones importantes a la hora de cálculo de cantidades y este tipo de cosas. De ahí que hoy, con el advenimiento pues, del dron y de la cámara LiDAR y de todas estas facilidades de hoy, ¿qué podemos obtener? A veces para poder, digamos, tener más confianza en la evaluación de alternativas, podemos recurrir a una topografía rápida para sitios especiales, podría ser no necesariamente toda la zona del proyecto, recurrir a un levantamiento dron rápido, económico y de detalle, con una información fotográfica bastante buena por el vuelo bajo. Eso nos permite hacer ya sobre nuestra evaluación, poder tomar decisiones frente a problemas, por ejemplo, de catastro de predios, por la definición de las imágenes en un momento dado. Y además tendríamos una precisión y un realismo mucho mayor. ¿Cómo funciona el RICAP Pro? Desde la información fuente, ya sea de ortofotos, ya sea de archivos crudos de cámara, de escáneres, ¿cierto? El RICAP Pro entra a construirnos una nube de puntos que es consumible por Infraworks. Infraworks puede convertir esa nube de puntos directamente en sus modelos para poder hacer su oficio, digámoslo así. ¿Y hay que hacer algún tipo de preparación o configuración especial de RICAP para poder enviar a Infraworks? Ok, normalmente quien genera la topografía a partir del dron entrega una información procesada, o sea, de hecho ya claramente georreferenciada, con las garantías de precisión que se le exigieron. Frente a eso, entonces, eso entra directamente a ¿qué? Básicamente, ¿qué está haciendo RICAP Pro? Haciendo una conversión, está generando una nube de puntos en un formato específico que puede utilizar Infraworks y las otras herramientas, el mismo Civil, por ejemplo. Ok, sí, puede Eso es lo que está pasando. Por Infraworks también podemos tener una funcionalidad muy interesante porque ¿qué sucede con los proyectos lineales? Pues levantar un modelo, una nube de puntos de 200 kilómetros, probablemente vamos a tener recursos de hardware muy limitados para procesar todo eso. Entonces, normalmente hay que segmentar. RICAP Pro también es una herramienta que nos permitiría segmentar de alguna manera las mismas. Ok, eso es muy interesante que entendamos que hay que marcar una diferencia entre el BIM para proyectos de edificaciones verticales, que por más complejo que sea el proyecto, entonces ahí sí de cierta forma también hacemos una segmentación. También nos hemos visto obligados a ese tipo de cosas por los recursos de hardware en los que contamos en nuestro medio. Entonces igual yo en un edificio muy complejo me veo obligado a segmentar entre una planta típica y plantas ya especiales que tienen sus características, cuando pues estoy hablando de un edificio que tiene esa característica, pero cuando nos enfrentamos a proyectos muy diversos es más complicado. Igual tenemos que segmentarlo en distintos, así sea disciplinas, incluso las disciplinas a su vez se tienen que segmentar en lo que son los lugares típicos. Lo mismo pasa con los proyectos de infraestructura. Aquí en este caso, por extensión, los proyectos de infraestructura tienen que abordarse bajo el concepto de etapas o la segmentación. Esos criterios de segmentación, Ricardo, ¿cómo se determinan? ¿Pueden ser por características del proyecto o por limitaciones del software? ¿Cómo ocurre esa? Lo ideal es que sea por características específicas del proyecto, que nos permitan, digamos, colocar hitos también de alguna manera, ¿verdad? Para no entrar en conflicto, digamos, con todo el manejo documental acerca de cada tramo. Hoy en día, por ejemplo, en proyectos grandes, ¿qué definimos? Las famosas unidades funcionales. Entonces, de hecho, nuestro proyecto lo debemos dividir en subproyectos llamados unidades funcionales. Hablemos de las concesiones, normalmente trabajan de esta manera. Y sí, ya de por sí eso nos facilita un tema ya de segmentación. Ok, qué interesante. Bien, este tema entonces ahí empieza a integrarse como con BIM 360, como repositorio central o como CDE, de Common Data Environment. Es una expresión, bueno, inglesa, pero es el entorno de datos comunes. Empieza a operar BIM 360 para poder almacenar la información allí. Hay una diferencia que creemos que en este momento existe sustancial entre el concepto de BIM de Revit, que tiene, digamos que las palabras claves dentro de un BIM para edificaciones verticales son el trabajo colaborativo y concurrente. Concurrente significa en el mismo archivo y colaborativo es todos al mismo tiempo en este mismo archivo.
Bien, entonces ese concepto allí se da porque Revit tiene esas capacidades que se potencian con la ayuda de un BIM 360 Docs y se superan para etapas de diseño todavía más capacidad de gestión de la información con un BIM 360 Design que viene a incorporar herramientas de control de la distribución y actualización de la información. Es mucho más completo a partir de ahí. Pero en el tema de InfraWorks, no es que se dé concurrencia de trabajo en el mismo archivo, digamos, de Civil 3D, que es la herramienta eje central para BIM de infraestructura. No es que se permita, o incluso en el InfraWorks, no es que se permita que varios profesionales trabajen al mismo tiempo en el mismo archivo. Pero entonces, ¿cómo operaría, Ricardo, esa forma de trabajo colaborativo, por lo menos no concurrente, para infraestructura? ¿Cómo sería esa idea a través de BIM 360? Y a partir de las propuestas que se vayan desarrollando, alguien desarrollará los modelos e irá construyendo las alternativas, digamos, en un momento dado sobre plataforma InfraWorks. Esos proyectos se publican, ¿cierto? Y sobre esa publicación, alguien que pueda acceder simplemente al entorno, o sea, en este caso BIM 360, puede visualizarlos. Hay varios visualizadores, dentro de esos hay un Autodesk Viewer, que les permite no solamente la visualización en detalle, medir, tomar medidas, pues, como tal, escalar, en fin, todo un navegador sobre el modelo, sino que les permite también colocar anotaciones con las que se pueden estar comunicando, hacer foros, digamos, y muchos de ellos compartir un solo modelo a remoto, en la nube, ¿cierto? Y compartir sus anotaciones y manejar un protocolo de requerimientos y de respuestas, digámoslo así. Entiendo. O sea que lo importante allí es que ese lugar común, ese entorno común, es el repositorio donde está ubicado los archivos principales del proyecto. Debe haber una dirección BIM sobre el proyecto y deben trabajar como en una forma más bien, deben protocolizar las formas de comunicación y de subir y compartir datos. Pero lo más interesante es que no es que tenga yo que enviarte un link de una plataforma para que lo descargues y yo estoy ciego, yo solamente trabajo con lo que recibo, sino que en el entorno de trabajo de BIM 360 todos los actores van a poder estar viendo las informaciones y las actualizaciones que van surgiendo de la documentación, incluso de los archivos que componen el ensamble de un modelo de civil, ¿verdad? Esta estructura de carpetas, todo se puede ver. Se puede ver, digamos, veámoslo de esta manera. Si yo tengo una serie de vistas del modelo, ¿cierto? Esas vistas las publico para que pueda cualquier persona, sin necesidad de contar con la aplicación InfraWorks, pueda visualizarlas y entrar a intervenir en la discusión del modelo, ¿verdad? Esas pistas quedan vinculadas al modelo original. Quiere decir que cualquier cambio del modelo original sincroniza las vistas y a su vez va a actualizar lo que están viendo todos en el foro. Ok, eso ya entonces ya le aporta mucho poder al trabajo colaborativo. Ahí es donde el liderazgo de ciertos actores dentro del proceso de la infraestructura tienen que ejercer ese poder para poder, incluso el mismo Estado debiera generar un mandato que regularice y obligue a todos a participar dentro de este esquema. Eso ayudaría mucho a los procesos. Ahora bien, pasemos un poco más, enfrasquémonos entonces, ya que hemos repasado un poco como el inicio del proyecto, el entorno del trabajo colaborativo, lo hemos esbozado. Quisiera ahora como enfocarme un poco al tema del diseño detallado y las capacidades de Civil 3D frente a los proyectos de infraestructura. También cabe aclarar que Revit participa dentro de los proyectos de infraestructura decididamente porque en términos generales un proyecto de infraestructura también tiene edificaciones verticales que lo componen. Entonces Revit puede participar pues en forma importante en desarrollar este tipo de información. Lo mismo que incluso AutoCAD. Sí, no vamos a poder, tal vez en infraestructura es más complejo sacarlo de plano porque incluso es una forma también de publicar la información que tiene Civil 3D y eventualmente Revit puede hacerlo. Y lo del Vehicle Tracking también es muy importante para el análisis del comportamiento vehicular en los proyectos, no solo como lo que afecta el proyecto cuando se esté totalmente desarrollado, sino para analizar también cómo va a impactar las labores de obra y las modificaciones que afectan la movilidad que existe en el momento de ejecución del proyecto, lo cual pues es bien importante. Y para poder enfocarnos entonces en el tema de Civil 3D, pues quisiera como pasar. Vamos a dejar de estas imágenes de lado y vamos a empezar a enfocarnos un poco más en las nuevas funcionalidades que trae Civil 3D 2021, ¿sí? La cual ha crecido en un tema que
que está siendo parte ya de nuestra cotidianidad, y es el poder analizar todas las opciones o las mejores opciones posibles, del poder desarrollar trabajos rutinarios de forma más precisa y rápida. Y recuerden que eso entonces ya empieza a alinearse con los objetivos que teníamos de pensar en unos proyectos mucho más eficientes y en proyectos más que contribuyan a disminuir los tiempos de ejecución, y el analizar variables y el hacer trabajos rutinarios son una gran ayuda a la hora de afectar esto. Entonces vamos a poner este video, no les voy a poner propiamente el audio, pero sí quiero mostrarles estas funcionalidades. Bueno, en Civil 321 aparece el Dynamo Player de una forma más decidida. Dynamo, para los que no lo conocen, es un programa, un software que va a permitir hacer una programación visual. O sea, va a sacarnos de un entorno de programación muy complejo, que eran líneas con una cantidad de instrucciones que tenían que encadenarse con ciertos protocolos y ciertas formas, y parecía es todo un lenguaje en toda la extensión de la palabra, que si no conocíamos toda la ortografía de ese lenguaje y toda la forma de sintaxis y todo de construir, entonces no funcionaba. La programación visual que aporta Dynamo y su integración con los distintos productos de Autodesk va a permitirnos cosas muy importantes y desarrollar conceptos que antes no teníamos la facilidad de acceder a él, y ahora en esta versión para Civil 3D pues viene a agregarlo, y miren lo que está haciendo. En este caso pues está generando una cantidad de información. Ricardo, ¿qué está contribuyendo Dynamo en este momento a Civil? Bueno, realmente ¿qué está vinculando? Un proceso asociado a la importación de unos puntos. Cuando yo importo unos puntos, esos puntos los puedo asociar de acuerdo a las características asociadas a la información dentro del archivo fuente, digamos, de esos puntos. Puedo darle cierto nivel de visualización, por ejemplo, vincularlo a unos bloques, y a esos bloques vincularlos por alguna característica en específico. De hecho, esta es una funcionalidad con la que cuenta normalmente el Civil. ¿Qué sucede? ¿Qué hicimos con Dynamo? Con Dynamo lo que hicimos fue, digamos que la macro, ¿verdad? Que nos permite hacerlo en un botón, nos permite hacerlo más cómodamente y con mucho más, es mucho más flexible en el sentido de darle mucho más caracterización a lo que queremos. Civil ofrece una funcionalidad en la que, si vinculamos a cada punto una escala, una rotación y un código como tal, podríamos estar vinculándolo a bloques que podemos escalar y rotar. Con Dynamo podemos hacer mucho más que eso. O sea, podemos hacer procesos que sobre la importación se comporten mucho más inteligentemente, de acuerdo a lo que queremos. Ok, puede transformarse más fácil con las distintas variantes o variables del diseño que se puedan querer incorporar en un momento determinado, ¿verdad? En un momento dado, exactamente. Si le vinculamos información a los puntos como tal, desde los puntos mismos, estoy refiriéndome particularmente al ejemplo del video, ¿cierto? Les podemos vincular ya un comportamiento específico. Esta herramienta es una herramienta que cada vez igual seguirá evolucionando muchísimo. Es una herramienta que coloca al alcance del usuario convencional, coloca al alcance en la medida en que es muy visual, como lo comentaba Juan Diego, muy visual. De hecho, entonces, si lo miramos desde la perspectiva de lo que era hacer una macro en Excel, venía la complejidad de las expresiones cuando queríamos hacer algo un poquito más ambicioso. En esto, de hecho, las expresiones ya se convertirían en algo mucho más complejo de lo que hablaríamos en un Excel, pensando que en Excel tendríamos relaciones numéricas, y los números solamente tienen una relación de orden. Sí. Los elementos espaciales tienen muchísimas relaciones de vecindad, de conectividad, de pertenencia. Entonces, eso lo haría mucho más complejo. Así que este manejo de las partes espaciales a partir de Dynamo, esta es una herramienta fantástica para poder optimizar nuestros procesos, reducirlos en tiempos. Mucho es lo que ayuda en la herramienta. Bien, un tema sobre Dynamo es que digamos, es una herramienta que no tiene una predestinación de origen, ¿sí? O sea, no tiene una forma de que yo la pueda
digamos, aprender y tenga un camino de secuencia de cosas. Uno en Dynamo es como una sustancia que se adapta a lo que sea. Entonces, para uno intentar aprender Dynamo, lo recomendable es como tener un propósito hacia el que dirigirlo y empezar poco a poco conociendo, obviamente, unas herramientas generales y una técnica general de planificación, pero consiste más bien en funciones que se relacionan entre sí y a las cuales se les añade una fuente de datos para poder empezar a ejecutar variables. Por eso es que una vez se determine como algo el relacionamiento espacial de la información que se pueda conectar con Dynamo, se adapta a todas las variaciones posibles que queramos ejecutar del diseño. Sí, entonces es una forma muy, muy sencilla de obtener una gran cantidad de información de variables, y eso es lo que se conoce como el diseño generativo. El diseño generativo pretende automatizar. Yo tengo un concepto y lo que busca el diseño generativo es explorar fácilmente variables alrededor del concepto. No es que me cambie el concepto, no es que pueda funcionar solo, las decisiones siguen siendo humanas, pero tenemos un tema como más, poder tomar una decisión con mayor nivel de información, y eso es lo que creemos muy valioso en Dynamo, que incorporado pues a este tipo de proyectos no solo va a ayudar a explorar enormes cantidades de opciones, sino también a ejecutar ciertas tareas que son como más repetitivas. Vamos a ver aquí, este ya comparte. Haremos sigamos. Un segundo, yo paso al siguiente. A ver, es este. Listo, entonces aquí vamos a ver la interoperabilidad de Civil 3D, ¿sí? De Civil 3D con Bridge. Cuéntanos un poquito de esta relación, Ricardo. ¿Qué ves de nuevo en esta relación con Bridge? Ok, normalmente, ¿qué sucede? Nosotros los puentes, como tal, los podríamos estar diseñando en infra. De hecho, Civil no nos ofrece una opción para hacer diseño detallado de puentes, detallar la geometría de un puente, por ejemplo. Eso en infra sí tenemos un módulo especializado para eso. Entonces, pues de hecho, uno de los temas importantes es poder interoperar con Civil, en la medida en que Civil me aporta pues el diseño en precisión. Así que llevarme el puente de infra a Civil es muy importante. Hasta ahora, ¿qué sucedía? Sí podía llevármelo desde infra a Civil, pero lo obtenía en Civil como un bloque, simplemente como un bloque. Ahora, ¿qué obtengo? Ya obtengo es un objeto con sus elementos, como lo estamos viendo ahí en el video, en donde pues tengo tablero de forma independiente, vigas de forma independiente, apoyos de forma independiente, zapatas de forma independiente, y eso ya, y lo puedo manipular en sí. Eso es ya un punto, digamos, a favor dentro de la interoperabilidad entre Civil e Infra. O sea que pues, InfraWorks me tiene tipos de puentes según pues, las distancias, y eso ya es un tema de ingeniería civil, decidir qué tipo de estructura se adapta más a la necesidad. Eso empieza a decirse con InfraWorks. InfraWorks también hace como un predimensionamiento de los elementos dados los apoyos, la espacialidad y la ubicación, pero ya la ventaja es que estos modelos de InfraWorks los vamos a poder meter a Civil y poder segregar en elementos y hacer una ingeniería detallada en Civil. Exactamente, Infra ya ha llegado más allá, digamos, tiene toda una funcionalidad para la construcción de la geometría basada obviamente en estándares y plantillas, ¿cierto? Para construir, editar, personalizar toda la geometría del puente. Y por otro lado también ha venido incorporando herramientas de análisis estructural sobre el mismo puente. De ahí que pues en Infra el tema del puente podría estar desarrollándose ya en gran medida, por lo menos a nivel pre, y poder interoperar con Civil para verlo dentro del contexto ya del proyecto vial, como debe ser, en la precisión que ya ofrece Civil. Ok, qué bueno, hombre, esa parte. Eso me parece una ventaja muy grande, sobre todo porque InfraWorks es muy rápido. O sea, usted puede empezar a aproximarse a propuestas de diseño. No es una cosa que puede tomar demasiado tiempo para lo que significaba antes. Y ya para terminar, hablemos un poco, Ricardo, sobre algo que es muy interesante, que es la integración con una base de datos mucho más grande, global, de información, como es este sistema de ArcGIS. Aquí en este video pues vamos a hablar cómo ya existe un nuevo relacionamiento entre Civil 3D y esta plataforma. ¿Cómo podría ser entonces esto, Ricardo?
Ok, hay varias cosas importantes en esto. Hace ya unos 3 años, larguitos tal vez, Autodesk llega a un convenio con ERRI para compartir toda la información cartográfica de ARGIS en sus servidores. Eso ya nos ofrece una enorme cantidad de posibilidades de acceder, ¿cierto?, a una cartografía en Sudamérica que vaya más allá de la que nos ofrece Google, por ejemplo, sino que ya podemos tener mucha más información, ¿cierto? Podemos obtener modelos, inclusive 3D, de con muchas otras temáticas, ¿cierto? O sea, vamos a obtener una fuente cartográfica muy enriquecida, que es la que ofrece ArcGIS. Eso por un lado. Entonces, esa cartografía la podremos acceder ya desde Infraworks en este punto, para construir esos modelos y a su vez esos modelos y esas imágenes migrarlas a Civil. Civil adicionalmente como producto viene trabajando sobre una plataforma AutoCAD, pero cuenta con un módulo como producto comercial, de hecho viene involucrado dentro del producto comercial. Civil viene involucrado otro producto que se llama Autodesk Map. El AutoCAD Map como tal me permite hacer intercambio con mucha información en formato SIG, de intercambio SIG. ¿Qué sucede con la información de los sistemas de información geográfica? Es clave en los proyectos de infraestructura. Definitivamente uno de los grandes desafíos en los proyectos de infraestructura es la integración de disciplinas. Hay una enorme cantidad de disciplinas que tenemos que integrar y ese es uno de los desafíos importantes. Mucho de esas disciplinas tiene que ver con los sistemas de información geográfica, no solamente por la forma como están las fuentes, sino la forma como vamos a hacer el análisis. Muchas de esas análisis requieren las herramientas propias del análisis espacial que ofrecen los sistemas de información geográfica, empezando por las afectaciones prediales, las coberturas del suelo, el uso del suelo, en fin, es una infinidad de temas alrededor de la información que vamos a necesitar a nivel del sistema de información. Ricardo, y una más, el tema que Civil 3D ya no solamente se nutre de ArcGIS, sino que también puede alimentarlo, ¿no? O sea, eso no ocurría antes. Ahora con esta nueva versión de Civil, ya estos diseños que vamos generando de los proyectos empiezan a conformar parte de la red de ArcGIS, y eso, el concepto sería interesante porque en la medida en que más información empiece a subir de este tipo de proyectos, esa plataforma cada vez va a tener más información y poder diseñar proyectos que trabajen o que funcionen en forma conjunta, compartiendo un territorio, pues es más sencillo, donde temas como análisis de redes existentes, que suele ser un dolor de cabeza en proyectos de infraestructura, se simplificaría si todo el mundo estuviera digitalizado con todas las redes que componen los proyectos de infraestructura, ¿no te parece? Eso es clave, la integración, y eso se convierte en un desafío grande. Por ejemplo, a nivel de ciudad hay un desafío grande entre las entidades que controlan cada uno de los temas, ¿cierto? Los que controlan redes, los que controlan infraestructura, cierto, vial, mobiliario urbano, tendrían que integrarse. La idea es ese gran desafío de la integración. Ese es. Este es el principio de esos grandes niveles de integración. Y el desafío todo el tiempo tendremos que ir caminando hacia cada día e ir integrando cada vez más. Cada vez más las cosas. ¿Por qué? Porque lo que comentaba es típico, el análisis de interferencias. ¿Cómo va a ser un análisis de interferencias solamente para mi proyecto como una isla si alrededor tengo cualquier otra cantidad de redes existentes? Tengo que contar con el mapa de ciudad para poder analizar mis interferencias. No te pasa. Muy De bien. hecho, eso es un punto de integración necesario. Qué bueno, Ricardo. No quisiera desaprovechar pues tu compañía para dejar que las personas que están asistiendo a este live pudieran hacerte algunas preguntas, que quieran saber sobre alguno de los temas que hemos tratado hoy. Entonces quisiera pedirle a mi compañero pues si hay algunas preguntas para hacerlo, si no algunas podemos responderlas también posteriormente, pero quisiera ver si tenemos algunas preguntas que todavía nos quedan unos minutos para poderlos aprovechar en ese sentido. Ok, Juan, de esta manera entonces vamos a dar inicio a la lectura de las preguntas por parte de nuestros asistentes. Por favor, recuerden que si tienen alguna duda al respecto la pueden desarrollar por medio de nuestro chat y en orden cronológico las iremos leyendo. Me pregunta primeramente Camilo Medina que si va a estar este live o que si le podemos compartir la grabación del live. Claro que sí, este live va a estar colgado en nuestro canal de YouTube en los próximos días, al igual que los live que vamos desarrollando cada semana. Nos pregunta Daniel,
¿La interacción entre los diferentes especialistas permite que un especialista modifique los diseños de otro especialista o requiere un permiso del creador? Bueno, en este caso yo me voy a atrever a contestar por encima un poco de Ricardo. No, el esquema que propone y la gestión de la documentación y la gestión del diseño sobre todo tiene una gran ventaja y es que hay un administrador del proyecto que otorga los diferentes roles que participan en el diseño del proyecto niveles de autorización. Entonces, cuando somos un equipo de trabajo, el mecanismo permite, esto estoy hablando de un BIM vertical, permite que trabajemos en distintos subproyectos que conforman el gran proyecto. Ese concepto no se puede extrapolar 100% hacia BIM infraestructura, pero sí se le puede dar acceso a la información para un propósito determinado. Entonces, cuando yo comparto un diseño de alguien, casi que la autoría del diseño se comparte y podía modificarlo eventualmente, pero como se trata de integración y cada quien tiene una responsabilidad en el proyecto, cuando él sube la información, entonces lo que uno tiene que hacer es que va a haber alguien que integre la información y empiece a verificar qué es lo que hizo y si la información base que usó fue modificada, se podrá detectar fácilmente. Ese es un poco como el esquema, pero en el mundo del BIM para infraestructura lo más importante son los flujos de trabajo y que todo el mundo entienda cuál es el rol que tiene que participar. Todavía no incorpora lo que mencioné inicialmente del trabajo concurrente. La siguiente pregunta. Ok, nos pregunta Oscar Girata. ¿Se puede cruzar información con datos ambientales en SIG usando las funcionalidades de MAP? Y también nos pregunta que si es posible usar MAP 3D como un SIG. Ok. Eh, bueno, en cuanto a la primera, sí, definitivamente cualquier tema, en última es que contamos, o sea, qué vienen a ser los insumos para un sistema de información geográfica. Tenemos tres geometrías posibles, unos puntos, unas líneas o unos polígonos, ¿cierto? Los cuales tienen vinculados, por un lado, una serie de atributos o características específicas y por otro lado, algún tipo de relación espacial. En este caso la llamamos topología. Eso es básicamente lo que construiría estructuralmente una información SIG. Cualquiera que sea el tema y cualquiera que sea la geometría, llámese punto, línea o polígono, ¿cierto? Es incorporable en Civil a través de MAP. Ese es un punto, ¿cierto? O sea, igual MAP cuenta con toda una colección de formatos de intercambio SIG posible para poder hacer esto. Ese es un punto. Y las otras dimensiones de ambiental y este tipo de cosas que menciona Oscar en su pregunta, ¿cómo se incorporan? Es que el tema es simplemente, a ver, veámoslo de esta manera. Yo tengo un tema predial, ¿qué tengo? Unos predios, unos polígonos. Listo, eso lo llamaríamos, por ejemplo, en el lenguaje lo llamaríamos una cobertura. Entonces tenemos una cobertura de predios con su temática y con todo lo que aplica. Listo, ese es uno. Tengo una cobertura de usos del suelo. Listo, tengo una serie de polígonos que me están determinando la clase de uso residencial, industrial, en fin, comercial, lo que aplique. Esa es otra capa de mi mapa, ¿verdad? Sí. Cualquiera de estos temas, llámese predial, llámese ambiental, llámese de suelos, llámese de geología, Social, llámese social, antropológico. cualquier capa de estas, puedo ir llenando mis acetatos, por llamarlo de alguna manera. Ah, sí, haciendo una remembranza un poco del pasado. Exactamente. Puedo ir llenando mis acetatos y todo eso es incorporable realmente a través de MAP, es incorporable en sí. Ahora, MAP también nos permite hacer algunas cosas directamente como plataforma. Sí, digamos, para responder a la pregunta directa que es, ¿puedo hacer un SIG con MAP? A veces esto da lugar a malas interpretaciones en la medida que podemos entrar al rigor de la definición del SIG. ¿Por qué? Porque normalmente lo hemos caracterizado por las plataformas SIG, que son muy robustas como ArcGIS, y en ese orden de cosas, pues estamos hablando de una funcionalidad específica, sobre todo desde la perspectiva de una geodatabase, ¿cierto? Okay. Con toda una colección de funcionalidades. MAP no llega hasta allá, no tiene pretensiones de ser una plataforma SIG, pero sí se convierte en un constructor de mapa a nivel vectorial, puede alimentarse de toda la información SIG, tiene algunos recursos básicos de análisis espacial y me permite construir y rotular mis mapas temáticos, que son una de las fuentes más claves en el manejo de los documentos que se originan en información SIG. Es Perfecto. básicamente resumiendo un poco la funcionalidad de mapa. Gracias, gracias Ricardo. ¿Qué otra pregunta tenemos?
Ok, seguimos con Valentina Fuentes. Específicamente para acueductos y alcantarillado, ¿cómo sería la solución del software? Ok. Civil nos permite dos tipos de redes, manejar dos tipos de redes, unas redes a gravedad y unas redes a presión. Dentro de las redes a gravedad podemos manejar pues alcantarillado fluvial y alcantarillado sanitario. Y entre las redes a presión, pues obviamente manejaríamos nuestro tema acueducto. ¿Qué ofrece Autodesk? Dentro de Civil, ¿cierto? Con Civil, con el producto Civil 3D, a su vez existe un módulo que se llama Stone and Sanitary Analysis, más otras herramientas de calculadora hidráulica y otra de manejo de histogramas y cosas de ese estilo, pero digamos en general la herramienta robusta para el modelamiento hidráulico es el Stone and Sanitary Analysis. Entonces, ¿qué nos ofrece? La posibilidad de integrar dentro de nuestros proyectos en Civil, ¿cierto? Integrar redes. De los dos tipos de redes estamos hablando con toda una funcionalidad, inicialmente para diagramar toda su geometría, y basados en esa geometría, la llevamos a un módulo que nos permite hacer la simulación hidráulica de esto, o sea, mediante, digamos, módulos de rotamiento como el hidrodinámico, nos permite hacer el modelo hidráulico de esto y hacer simulaciones, y con las simulaciones empezar a hacer redimensionamiento y optimizar nuestras redes. Y eso lo devolvemos a Civil ya para que Civil nos ayude en el tema de la construcción ya de entregables a nivel de presentaciones en planta, en perfil, en secciones, ¿cierto? Es un poco la propuesta de Civil en esa vía, ¿cierto? Frente al tema de las redes. Claro, tiene funcionalidades de chequeo de interferencias y, digamos, las cosas como básicas de manejo de esto para el control en un escenario ya de ciudad, por ejemplo. Digamos que en un futuro lo que debe suceder es que los estados deben trabajar mucho en la actualización de sus redes a través de estos mecanismos para poder evaluar capacidades, decisiones de, digamos, de aprobación de territorios de desarrollo de las ciudades que cada vez son más escasos, pues en ciudades como Medellín, Bogotá de pronto tiene un territorio mucho más favorable y otras ciudades de Colombia. Pero este entorno común de lo que son las instalaciones comunes, como son las instalaciones municipales o de ciudad, pues serían un gran punto de partida para conexión para proyectos de arquitectura y construcción, poder contar Sería, con esa información y cómo sería integrarse, ¿no? fantástico. Sería fantástico. Autodesk tuvo la iniciativa de entrar, digamos, proponer unos estándares para este intercambio y poder facilitar la integración de todos estos modelos, que fue IFC. IFC ha venido evolucionando y ha venido incorporando, porque pues, de hecho el tema en infraestructura, por ejemplo, es complejo ir incorporando disciplinas poco a poco. Dentro de eso pues, está todo el tema de aguas. En Bueno, la no. medida en que contemos con un estándar ya mucho más robusto, mucho más capaz, mucho más universal, vamos a poder crear, digamos, grandes repositorios con todas las redes de la ciudad, por decir algo, en un estándar. ¿Qué significa? Que ese estándar puede ser manejable por cualquier tipo de software BIM en un momento dado. Y si va a ser manejable por un tipo de software BIM, ¿qué va a desarrollarse alrededor de ese software? Pues en los chequeos, por ejemplo, de interferencias, teniendo en cuenta toda la ciudad porque la tiene en un repositorio. Pues bueno, no, yo creo que podemos dejar hasta acá. Las otras preguntas que puedan estar allí las vamos a contestar ya como directamente o a través de nuestras redes. Quiero agradecer enormemente a Ricardo Osorio por colaborarme en este live. Espero que lo hayan disfrutado. Envíenos más temas que quieran que sean de su interés. El tema de infraestructura seguramente sacaremos otros live para hablarlo con un mayor nivel de detalle. Agradecemos a todos por participar acá, por habernos acompañado. Insisto, estén pendientes de nuestras redes sociales y en nuestra plataforma Academia, que ahí seguramente van a poder estudiar y aprender algunas de estas herramientas que hacen que proyecten sus carreras profesionales al presente y futuro de la industria. Así que pues nada, Ricardo, muchas gracias y pues ha sido un honor y un gusto estar contigo en este espacio. Ok, Juan Diego, con mucho gusto. Bueno, así que nos vemos en un próximo live y sigamos en contacto. Hasta luego, que estén muy bien.